Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes en este nuevo día, en esta nueva semana, y que Él ilumine su entendimiento para que usted pueda comprender su santa palabra. Porque cuando usted comprende la palabra de Dios, usted tiene condiciones de practicarla, de obedecerla. Y cuando usted obedece, entonces usted es justificada. Justificado quiere decir, usted se vuelve merecedor de aquello que Dios ha prometido. Si usted lee conmigo ahora, medita conmigo en este momento, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice lo siguiente: si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Quiere decir, cuando nosotros hacemos obras para Dios, cuando nosotros hacemos obras, buenas obras, caridades, etc., nosotros tenemos con qué gloriarnos y esperar recompensa porque nosotros hicimos un favor. Nosotros hicimos un favor a otras personas. Pero él dice así, en el versículo número 3. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en Dios y eso le fue imputado como justicia. Quiere decir, la justicia de Abraham vino no porque él obedeció, simplemente, pero porque él creyó para poder entonces obedecer. Entonces, nosotros somos justificados, merecedores delante de Dios, a través de la creencia de la fe. No es la gracia de Dios. La gracia de Dios es hacer un favor para nosotros que no merecemos. Pero de nuestra parte nosotros tenemos que hacer nuestra parte creyendo en lo que Dios hizo. Jesús murió por todos. Jesús bebió el cáliz de la maldición, el cáliz de la ira de Dios, para que pudiéramos nosotros, seres humanos, pudiésemos beber el cáliz de la salvación. Pero eso todo es hecho a través de la fe, porque para que yo pueda beber el cáliz de la salvación, yo tengo que creer que Jesús murió por mí y que a través de su sacrificio yo alcancé mi salvación. Entonces, no son obras, no son las buenas obras que van a hacerme tomar posesión del reino de Dios. No son las buenas obras. Yo puedo predicar el Evangelio, como yo he hecho a tantos años, muchas décadas. Pero si yo no creo en aquello que estoy predicando, de nada sirve para mí. Yo no voy a recibir salvación alguna. Porque el simple conocimiento de la palabra de Dios no salva a nadie. Pero la creencia, la certeza, la convicción y la práctica, porque cuando usted tiene esa creencia, esa fe, esa convicción, usted entonces practica. El apóstol Santiago dice lo siguiente, que hasta los demonios creen. Ellos creen en Dios, pero ellos no obedecen. Son incapaces de obedecer. Son incapaces de obedecer o siguen o practican aquello que ellos creen. Así también es la palabra de Dios. Usted cree en la palabra de Dios. Usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Usted cree, usted se lanza, usted se zambulle. Usted quiere porque quiere ejercitar aquella fe. Quiere porque quiere obedecer la palabra de Dios. Si usted obedece, entonces usted está manifestando una fe
que trae su justicia, la fe que justifica a usted. Comprende lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, el diablo sabe la Biblia mejor que nosotros. Nadie en este mundo conoce más la Biblia que el diablo, Satanás. Pero no deja de ser Satanás. Entonces, conocimiento de la Biblia, puro y simplemente, no va a justificar a nadie. Jesús, como yo estaba hablando, Jesús murió por todos, tomó el cáliz de la maldición para darnos el derecho de tomar el cáliz de la salvación, creyendo en Él, obedeciendo su palabra, siguiendo sus reglas. Ahora, si yo no sigo las reglas, las leyes, las palabras, los mandamientos, si yo no practico aquello que yo digo que creo, entonces de nada sirve mi creencia o mi fe o mis buenas obras. Yo no sé si usted está entendiendo. Mire, solamente en el capítulo 4 de Romanos, usted lea con cuidado para que usted pueda comprender el poder de la fe. Esa fe que nos hace obedecer, ese impulso, esa intuición de obedecer a Dios, aunque estemos solitos, aún estando solos, no practicar los errores, los pecados, estando solos. Nosotros vivimos aún con la conciencia limpia, pura, porque nosotros creemos que Dios está ahí, está viendo, está mirando nuestras actitudes. Ese es un acto de fe. Es un hecho de beber la copa de la salvación. Entonces Jesús bebió el cáliz de la maldición para que yo pudiera tener derecho al cáliz de la salvación. Si yo recibo el cáliz de la salvación, que es creer en su palabra, creer en el sacrificio de Él, vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Él, una vida limpia, íntegra, una conciencia pura, entonces yo estoy bebiendo el cáliz de la salvación. Yo tengo derecho a la salvación por causa de esa fe, de esa creencia, de esa práctica. No es porque yo soy pastor, que yo predico el evangelio, que yo voy a ser salvo. Nada de eso. Pablo entonces dice así. La escritura dice, creyó Abraham en Dios. Creyó Abraham en Dios, pero una creencia práctica, no una creencia tal cual la de los demonios. Él creyó en Dios y eso le fue imputado como justicia. Quiere decir, él fue perdonado, él fue lavado, él fue purificado, porque él creyó en la palabra de Dios. Ahí él dice lo siguiente. Ahora, hay aquel que hace cualquier obra, no le es imputado el galardón según la gracia, pero según la deuda. Entonces una persona hace una obra de caridad, entonces esa criatura, ella tiene el derecho de ser compensada por el hecho de ella hacer una obra de caridad. No porque ella hizo una cosa de la fe. Ella hizo una cosa, por ejemplo, de amor, de caridad. Ella quiso ayudar a la persona. Entonces ella es beneficiada por aquella caridad. Pero para recibir la salvación, para tomar el cáliz de la salvación, caridad no va a resolver el problema. La caridad no va a hacer que nadie tome posesión del reino de Dios. Ahí él dice así, en el versículo número 5. Aquel que no practica, pero cree, no practica, supongamos, la caridad. No practica la caridad, pero cree en aquel que justifica al impío, cree. No es gracia de Dios, no es la gracia que viene de Dios, no, él cree. Él es el hombre, la mujer, la persona. La persona cree en aquel que justifica al impío. Él quiere decir, él cree.
su fe le es imputada como justicia. Muy fuerte eso. Quiere decir, yo soy un condenado. Yo soy delante del juez en el juicio. Entonces, mis obras me llevaron hasta el juez para ser juzgado. Pero si yo creo en Jesús como mi abogado, yo creo en el Señor Jesucristo de todo mi corazón, yo vivo en función de la fe en Él. Entonces Jesús es mi abogado juntamente al Padre, el juez de los jueces, para absolverme, para justificarme. Entonces así yo soy justificado. Por eso es que Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador porque Él justifica el peor de los pecadores por causa de la fe ejercida por el pecador en Él. El pecador cree en Él de forma práctica. No es creer apenas creyendo, no, pero creer asumiendo su creencia, viviendo una vida pautada en su palabra, en su justicia. Entonces Jesús gloriosamente lo defiende junto al Padre y Él gana el juicio y somos justificados. Muy bueno esto. Quiere decir, mi amiga, mi amigo, Dios, es obvio que la gracia de Dios es quien nos concede el perdón. La gracia de Dios quien concede el perdón, pero yo tengo que manifestar la fe en esta gracia. Yo tengo que manifestar la fe en esta gracia. No quiere decir así, mi gracia te basta. No, no basta. Porque si la gracia de Dios bastase para todos nosotros, entonces todo el mundo sería salvo. No habría puerta estrecha, ni camino estrecho, ni puerta apretada. Todo el mundo entraría, porque la gracia de Dios basta. Entonces yo puedo pecar a voluntad. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que las personas piensen, mi gracia te basta, yo voy a pecar y después Dios me perdona. No, no es así, no, mi amiga, mi amigo. Con Dios no se juega y de Dios no se burla. Él nos ha dado su palabra para orientarnos. La fe que yo tengo que manifestar en Él, esa fe seguida de obras. En la fe, como Abraham creyó en Dios, por eso él obedeció la palabra de Él. Siguió de Aram a Canaán. Por eso es que él ofreció su hijo en el altar, porque él creía que Dios podría resucitarlo, hasta resucitarlo. Entonces él manifestó una fe práctica, no una fe teórica, como acontece con aquellos que levantan la bandera, mi gracia te basta. Si la gracia de Dios bastara, entonces todo mundo sería perdonado, todo mundo entraría en el cielo y nosotros tendríamos en el cielo un infierno que nosotros vivimos aquí en la tierra. No tiene cabida en eso. Es solamente una cuestión de inteligencia, pero las personas no quieren pensar, las personas no quieren ser inteligentes con respecto a la fe, las personas quieren magia y ahí queda difícil. Por eso usted ve a muchos creyentes débiles, fracasados, enfermos y hasta murieron. Muchas personas creyentes muriendo, cayendo a los pedazos, pudriéndose dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque creyeron o creen que la gracia de Dios es suficiente para hacerlas alcanzar la salvación. No es. El apóstol Pablo dice con mucha claridad, porque mi gracia te basta, mediante la fe. La gracia, la actitud de Dios para con nosotros. La fe, la actitud de nuestra para con Dios. Entonces los dos tienen que estar casados, la gracia y la fe. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que Dios nos ofrece, la calidad de la salvación y beber. Y vivir una vida de acuerdo con su santa palabra. Mi amiga, mi amigo, coloque eso en práctica y su vida nunca más será la misma. Nunca más. Usted va a cambiar. Sus sueños van a realizarse de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo va obviamente a iluminar su entendimiento para que usted comprenda esta verdad y pueda ser beneficiado por ella.
Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Hasta mañana.